Anteriormente vimos que Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo después de ser bautizado en el río Jordán. En esta ceremonia bautismal, Jesús se identificó con el hombre y su pecado, pero también se despedía del anonimato para comenzar su ministerio público. Por eso mismo necesitaba dos cosas. En primer lugar, la unción del Espíritu Santo y en segundo lugar, la aprobación del Padre Celestial, cosa que obtuvo. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma y ni bien salió de las aguas, se escuchó una voz del cielo que decía: "Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia". Leamos los siguientes pasajes donde se nos asegura estas verdades. Vayamos a Lucas capítulo 3, primeramente verso 21 y 22 y después vamos al 4. Dice la palabra lo siguiente: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: "Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia". Amén. Gloria a Dios. Pero inmediatamente a esto, la palabra nos muestra que Jesús fue probado en el desierto. Así que vayamos a leer el pasaje. Dice capítulo 4, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: "Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan". Jesús respondiendo le dijo: "Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios". Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: "A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos". Respondiendo Jesús le dijo: "Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás". Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: "Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra". Respondiendo Jesús le dijo: "Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios". Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Gloria a Dios. Jesús fue lleno del Espíritu Santo y en ese momento fue ungido por el Espíritu. Cuando la paloma bajó sobre él, que simbolizaba el Espíritu Santo, Pedro lo dijo de esta forma: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Es decir, que el Señor fue ungido. Yo no sé si alguna vez escuchó esta palabra. ¿Qué unción que tiene ese siervo? ¿Sí? ¿Qué es la unción? ¿Qué es ser ungido? Porque en nuestra jerga evangélica muchas veces utilizamos y decimos términos que no tienen mucha lógica y tampoco tienen mucho sentido. Es como que suena lindo, pero no es tan acertado lo que nosotros estamos queriendo decir. Cuando hablamos de unción y queremos resaltar en alguien que está verdaderamente ungido, quizás estamos cerrando al blanco con nuestra expresión. Cuando uno es ungido, se le confiere responsabilidad. En una ceremonia oficial se va a ratificar su nombramiento. Solo lo recuerdo algo para que usted sepa y aprendamos juntos.
Todo puede ser delegable, menos la responsabilidad. En ese acto se lo faculta con ciertos poderes para administrar o llevar correctamente los destinos de su gobierno. Se le otorgan fueros, hoy está muy de moda esa palabra, ¿no? Fueros, que se entienden mejor por ciertos derechos o un conjunto de privilegios o exenciones jurídicas que gozan las personas que fueron ungidas o apartadas, que han sido señaladas o consagradas para desarrollar un cargo. Ser ungido es tener poder, jurisdicción sobre cierto ámbito o sobre cierta región. Bien dijo el Señor, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Son las libertades que se le conceden a una persona para actuar según haya sido ungida. Sea senador, sea ministro de Economía, sea un diputado, sea un intendente, sea un gobernador, sea un presidente, sea pastor, sea un maestro en la palabra, sea un presbítero, sea un evangelista, sea un diácono. A estas personas se le ha dado libertades para que actúen según se lo haya apartado. Luego que se le toma juramento, se le da el fuero. Privilegios, pero sobre todo esa persona asume mucha responsabilidad. Es decir, que podemos tener unción y actuar sin responsabilidad. Hasta hace 2 minutos, esa persona era igual que todas las demás. Pero un decreto legal hace que esa persona quede habilitada para ejercer cierto grado de influencia y autoridad. Las personas son ungidas para que ocupen un determinado lugar en un lugar delimitado de gobierno. Es ungido para desempeñar un rol. Este término entonces es tanto legal como espiritual. Por eso es que también lo tenemos involucrado en nuestra jerga evangélica. Y en ambos casos pasa exactamente lo mismo. Se unge para. Se unge para. Es decir, que uno sienta o no sienta, porque veo que hay gente que se siente la unción. Bueno, que sienta o no sienta la unción no sirve de mucho. Ahora, lo que uno sabe que sobre la vida del ungido, sobre la vida de uno, pesa una gran responsabilidad, lo sientas o no, pero te ungieron y te depositaron responsabilidad. Jesús fue ungido para. ¿Para qué fue ungido el Señor? Porque el para nos habla de un propósito. Lo encontramos si usted da vuelta a la hoja o quizás en la misma hoja, en el capítulo 4, versículo 16 al 18. Ahí encontramos el para que fue ungido Jesús. Dice la palabra: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Habla del ungimiento, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, es decir, buena noticia. ¿Me ha ungido para qué? Me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón. Me ha ungido para pregonar libertad a los cautivos. Me ha ungido para dar vista a los ciegos. Me ha ungido para poner en libertad a los oprimidos. Me ha ungido para predicar el año agradable del Señor.
Gloria a Dios. Jesús entonces estaba capacitado para desempeñar estas funciones. Estaba habilitado por Dios, por el Espíritu Santo. Estaba facultado, estaba investido para. Es decir, que se esperaba algo de él. Y el testimonio de la gente fue lo siguiente en Marcos 7:37. Marcos 7:37 dice, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, bien lo ha hecho todo. Es decir, que todo lo que se esperaba de él, para lo que él estaba habilitado, estaba investido, facultado, dice la palabra, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Gloria a Dios. Ojalá se pueda decir lo mismo de cada uno de nosotros. Amén. Pero lo mismo ocurre en cualquier persona que está en eminencia, es decir, los que están en los lugares de gobierno, que muchas veces nosotros oramos. Oramos por el presidente, oramos por el gobernador, oramos por el intendente, por aquellos que están en la Cámara de Diputados, senadores, por los que tienen que regir los destinos del país. Se espera también de ellos algo. Se espera que ellos hagan algo. Se espera algo de ellos. Sobre todo que desarrollen su administración con total responsabilidad. Porque para eso fueron elegidos. Se les confió poder para. ¿Para qué? Para que podamos vivir quieta y reposadamente. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Fueron investidos para que cada uno haga lo que le corresponde hacer, desarrolle su rol. Pero antes de comenzar a demostrar para qué fue ungido nuestro Señor, quisiera mencionarles para qué fue probado en el desierto. ¿Para qué fue probado en el desierto? Recién nos detuvimos a leer el pasaje de la tentación del Señor. No voy a entrar en la tentación porque ya un poco lo desarrollé en un mensaje anterior cuando prediqué sobre la coraza, sobre la espada del Espíritu. Pero quiero detenerme a contestar esta pregunta. ¿Para qué fue probado el Señor? Lo primero que tenemos que observar en Jesús es que estamos frente a un hombre de singular madurez espiritual. 30 años tenía el Señor, pero era una persona madura. En donde nosotros quizás hubiésemos titubeado o tropezado, vemos a un Jesús seguro de sí mismo. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo en ese desierto. Nos asombra su profundo discernimiento frente a las sutiles propuestas de un enemigo astuto y perseverante. Porque no pudo la primera vez, no pudo la segunda, no pudo la tercera, pero seguía insistiendo a ver si lo podía hacer caer. Su disciplina personal en medio de las tribulaciones es admirable. Porque a cualquiera es como que muchas veces pierde los estribos y pierde su testimonio frente a las pruebas y tribulaciones que a veces nos tocan vivir. Pero el Señor se mantuvo con disciplina personal. ¿Dónde yace entonces el secreto de su madurez? ¿Cuáles son los ingredientes que han producido en él un carácter tan precioso y admirable? Para considerar al hombre público que en ese momento comienza a emerger en la figura de Jesús, nosotros, en primer lugar, necesitamos considerar el Jesús secreto. Todos nosotros tenemos una vida pública y una vida en secreto. La madurez no se consigue del día a la noche. Tampoco fue el acto del bautismo, ese acto o ese ritual al cual se sometió el Señor, que lo convirtió en una persona madura. Un acto no te hace maduro. No fue un varón perfecto y acabado del día a la noche. Él fue formado en la escuela del silencio, del anonimato y a la espera de los cumplimientos de los tiempos de Dios. Yo no sé cuántos han pasado por esa escuela, pero es
una escuela muy difícil donde muchas veces las personas se desaniman. Es el tiempo donde esperamos y le decimos, Señor, ¿cuándo voy a tener la posibilidad de servirte? Y uno espera el tiempo, porque uno tiene que servir en el tiempo de Dios. Que muchas veces estamos luchando con algunas preguntas en nuestro interior. ¿Cómo puede ser que nadie se fije en mí? ¿Cómo puede ser que se mantiene silencio siempre sobre mi persona? Y no tengo, parece, la oportunidad, de servir al Señor como realmente lo quiero hacer. Y uno espera el tiempo y espera. Y mientras espera, uno tiene que entender algunas cosas. La vida de un siervo de Dios se define cuando nadie lo está mirando, cuando nadie lo observa. Su vida secreta y oculta es la que alimenta y sustenta siempre su vida en público. Es decir, si no tengo una vida privada con Dios, es muy difícil que yo tenga éxito en mi vida pública. Esos no fueron años de quietud espiritual para el Señor. Solamente hay un pequeño pantallazo acerca de cómo fue la vida de Jesús que aparece a los 12 años en el templo. Pero a los 12 años en el templo, el Señor le dio un paseo bíblico a los escribas y fariseos. Ellos admiraban y decían, ¿cómo puede ser que este niño sepa tanta Biblia? ¿Cómo es que sabe tanta escritura? Y allí nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que el Señor no perdía el tiempo. No fueron años de quietud. No fueron años sin agarrar nunca su Biblia. Por el contrario, sino años donde aprendió a someterse. La primera lección que uno tiene que aprender si desea servir a Dios, si desea servir a Cristo, si desea servir en la iglesia, es aprender a someterse. ¿Y dónde uno aprende a someterse? El Señor lo aprendió en su casa. Se tuvo que someter primeramente a su padre terrenal y tuvo que someterse a su madre y tuvo que inclusive convivir, aprendió a lidiar con una familia que eran bastantes singulares. Fíjense que hubo un momento donde fueron a buscarlo porque lo tenían por loco a él. Fue la madre con los hermanos y tenía hermanas inclusive. Él aprendió a lidiar en una familia y salir airosamente, porque nunca se escucha un mal testimonio acerca de la vida del Señor. Años donde cultivó un profundo conocimiento de la Escritura. El Señor tuvo que aprender la Escritura. Es más, cuando fue al desierto, se ve que tenía una práctica de memorización de la Escritura, donde creció inclusive en la experiencia de la oración. Lo vemos a un Señor que tenía un hábito de la oración que sorprendía al resto de la comunidad. Los discípulos no le dijeron, Señor, enséñanos a predicar, enséñanos a echar fuera un demonio, enséñanos a ver cómo se prepara esto, aquello no. Le dijeron, Señor, enséñanos a orar, porque vemos que todo lo que es el resultado de la oración, allí tiene que ver con las sanidades, tienen que ver con la oración, la palabra tiene que ver con la oración, el resultado de tener multitudes, todo tenía que ver con la oración. Entonces ellos le pidieron, por favor, enséñanos a orar. Y sobre todo desarrolló hábitos que producirían admiración en aquellos que entraran en contacto con él. Con esto en mente, voy a contestar la pregunta, ¿por qué fue tentado Jesús? Y lo voy a responder con una ilustración bien sencilla para que usted lo pueda entender. Cuando una empresa automotriz diseña un nuevo modelo de auto y se encuentra listo como para salir al mercado, parte del último proceso involucra llevarlo a una pista de pruebas. Es solo cuando se pone a rodar ese auto, sujetándolo a los más intensos y diversos ensayos o exámenes, que se puede comprobar en realidad si es útil para los fines
que fue diseñado o no. El auto está listo, está hermoso, pero hay que someterlo a prueba. Hay que tomarle un examen bien minucioso. Y se lo prueba a fondo. Mientras solo se lo admire en el salón de exposiciones, o solo exista en los planos, porque para construir un auto hay planos, podrá parecer muy útil y puede parecer muy atractivo, pero aún así se desconoce por completo su confiabilidad. Así que no queda otro que someterlo a prueba. ¿Cuántos de ustedes alguna vez fueron a comprar un auto? ¿Qué es lo que le pide al vendedor? Déjame sentarme, a ver, porque quiero probarlo. Quiero probarlo. La plata la tengo, pero quiero probarlo, a ver cómo anda esto. ¿Usted compraría un auto sin probarlo? Por favor, no lo haga, porque después se va a arrepentir. Le puede salir bien o le puede salir mal, pero el tema es que no lo probó. Imagine que compra un auto, 0 kilómetros, sale de la agencia y cuando va a doblar en la esquina, la rueda va para allá y el auto sigue para allá. ¿Puede pasar eso o no? O de repente frena porque le da el semáforo en rojo y se le cae el motor. Esto no ocurre. Estoy poniendo un ejemplo que no va a ocurrir. Pero esto no ocurre porque ha sido previamente probado, se le han hecho todos los ajustes necesarios basados en los resultados de las pruebas. Es decir, se lo somete bien a prueba a ese vehículo. Ahora, estos principios también se aplican a la esfera de la vida del Señor y nuestra vida también. Porque no solamente el Señor es probado, también nosotros somos probados. Inclusive a toda persona le viene esta prueba, se lo somete a prueba. Nos entregamos al Señor, hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior, tenemos gozo, alegría, felicidad. A veces que decimos, ¿cómo no conocía al Señor antes? Y estamos ahí contentos. Quizás diste algunos pasos bien acertados en la vida cristiana, decisivos, dejando algunas cosas, pero inmediatamente en algún momento ese espíritu que te dio nueva vida, ese espíritu que a lo mejor te llenó de gozo y de poder, ahora ese espíritu te conduce al desierto. Te conduce a ser probado. ¿Y qué dice uno? ¿Quiere o no quiere la prueba? ¿Anhela ser probado o huye de la prueba? ¿No escuchó usted a algún cristiano quejarse porque está siendo probado? Tu hijo, quiera o no quiera, va a ser probado. Uno va criando al hijo y le va enseñando cosas. ¿Por qué es tan importante que nuestro hijo se críe con nosotros? ¿Por qué usted se asegura que siempre está al lado suyo? Porque usted cría a su hijo para la vida. Por las dudas se lo recuerdo. Usted tiene que criar su hijo para enfrentar la vida. Pregunto, ¿la vida es fácil o es a veces muy difícil? Bueno, usted tiene que criarlo para la vida. Y es más, usted tiene que asegurarse de criarlo bien, porque puede ser que un día usted no esté más y no pueda acudir más a usted. Pero usted se aseguró de criarlo bien. Es decir, que la misma vida Él lo va a probar. ¿Y cuándo lo prueba? Cuando usted menos se da cuenta o menos quiere, pero en algún momento usted dice, bueno, quizás medio rezongando con usted mismo, le dice, mira, necesito que me vayas a hacer un mandado a la esquina. Y es su hijita, pero usted la manda a comprar. ¿Por qué la manda a comprar? Sola. Para que aprenda a desenvolverse, para que aprenda a hablar. ¿Y usted qué hace? Se va a la vereda de enfrente y mira, ve cómo está.
a ver si le pasa algo. Y guarda que alguien le diga algo, le pase algo, porque usted corriendo va para allá. Porque la guarda, la cuida, pero usted le va diciendo cosas, ¿no? Que tiene que enfrentar la vida de una forma, de otra, y a veces somos reacios a eso, pero tenemos que prepararlo para la vida. Lo manda a comprar, tiene que ir a la escuela, pasa por jardín antes, pasa por preescolar, después irá a la secundaria, irá a la facultad, se va a desarrollar, se va a desenvolver, usted lo va preparando y la misma vida lo va probando. Ahora, a un obrero también cuando sale a la obra se lo prueba. Mire, yo tuve la experiencia de salir a la obra de Dios, gracias al Señor que Él me llamó, me ungió, me llenó con el Espíritu Santo. Bueno, llegó un momento donde tenía que ser probado. Así que un día fui y le conté al pastor, mire pastor, Dios me llamó, le dije. Y le conté mi experiencia. Me miró y me dice, qué bueno es. La verdad que siempre estuve orando por vos. Me dijo, bueno, ya que Dios te llamó, necesito que hagas algo. Que deje todo lo que está haciendo, deje tu trabajo, deje todo y vengas a vivir a la fundación donde él vivía. Que si Dios te llamó, significa que sos un obrero y te vamos a probar como obrero. Ahí ya no me gustó nada, pero bueno, si Dios me llamó, digo, Él me va a ayudar, me va a respaldar. Así que dejé todo, dejé mi familia, dejé la iglesia. ¿Cuándo dejé la iglesia? Mi pastor me quería, dice, tanto que invertí en vos. Claro, mi pastor no entendía en ese momento lo que Dios quería hacer conmigo. Pero el pastor se sujetó a Dios y dice, bueno, te enviamos. A la semana que estaba allí viviendo en la fundación me enviaron a Casilda. A Casilda le llamaban el cementerio de los pastores, me acuerdo en aquel tiempo. Y fui con la ayuda del Señor. Así que al mes lo encuentro de vuelta al pastor que me envió y me dijo, ¿y cómo va? Y el reporte mío fue, las almas se salvan, los enfermos se sanan, los endemoniados son libres y la iglesia va creciendo. ¿Qué cree que me dijo el pastor? No esperaba menos de vos. Así que seguí trabajando. Pero uno es probado en la arena del servicio, uno es probado en lo espiritual. Yo doy muchas gracias a ese pastor que me dio la oportunidad, donde se pudo también probar mi llamado, y Dios pudo utilizarme conforme a su designio, conforme a su gracia. Y valoro mucho porque uno siente de parte de Dios el llamado, pero también tiene la necesidad de demostrar que realmente Dios lo llamó. Así que en eso anda bien. Cuando uno es llamado, también es probado como obrero. Una casa es probada, la calidad, la perdurabilidad se prueban atravesando diferentes circunstancias. Usted edifica la casa con amor, gasta mucho, a lo mejor en los mejores materiales, la va edificando, la va haciendo conforme a usted le parece y la diseñó, pero llega un momento en que viene la tormenta. Y viene el viento del sur o del oeste. Y usted comienza a orar, Señor, que pase la prueba. Yo me acuerdo cuando edificamos la casa acá arriba de la casa de mi mamá, la primera tormenta que vino. Esa sí que era de Córdoba, era la tormenta, un tormentón. Un tormentón. Y sopló el viento y vino con ímpetu y la casa permaneció firme. Gloria a Dios. Así que al otro día me levanté y dije, gracias Señor, la casa está en pie, está firme. Y me di cuenta que la hicimos bien. Pero ¿cuándo uno se da cuenta de eso? Cuando atraviesa la prueba. Viene el viento, viene la lluvia, el sol hace su trabajo, la lluvia hace su trabajo. Entonces, la experiencia cotidiana pone a prueba, una cosa es la teoría, mis hermanos, otra cosa es la práctica. Así que mientras te mantengas guardado en la sala de exhibición, nunca podrás probar tu eficacia. Nunca
podrás probar tu eficacia mientras estés solamente en la sala de exhibición. ¿Puede darse cuenta ahora por qué el Señor fue probado? Nadie, hermano, puede optar por andar en el Espíritu si existe la oportunidad de andar toda una vida en la carne. Al Señor se lo tentó, pero también usted es tentado como el mismo Señor. Tiene usted dos posibilidades: o anda según el Espíritu o anda según la carne. Es decir, ese deseo desenfrenado de rebelarse contra la voluntad de Dios. Si anda en la carne, cosechará muerte. Si anda sujeto al Espíritu de Dios, cosechará el fruto del Espíritu. Pero existe esa posibilidad solamente cuando somos probados. Mientras no seamos probados, no vamos a tener la oportunidad de saber que hay dos opciones. No se puede descansar en el Padre Celestial hasta que exista la posibilidad de caer en circunstancias que nos inviten a la ansiedad. Usted, como hijo de Dios, tiene dos formas de reaccionar frente a las circunstancias. O vive como vive las personas de esta sociedad, en ansiedad, pensando solamente en lo que van a comer, cómo se van a vestir, qué van a calzar, y todas las cosas que tienen que ver con lo terrenal, o vive confiando en la providencia de su Padre Celestial. Y vaya que valga la pena confiar en el Señor, vale la pena confiar en Él, porque Él tiene cuidado de sus hijos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Amén. O entramos en ansiedad, no sé cómo voy a apagar la luz, no sé qué voy a comer mañana, no sé cómo me va a ir en esto, en aquello, y estamos ansiosos, afanados. Orá al Señor y encomenda todo en sus manos. No se puede ejercer autoridad hasta que te encuentres en situaciones que demuestren firmeza espiritual. Hay situaciones que tienes que ejercer autoridad, la autoridad que Cristo te dio. En algún momento le tuvo que decir el Señor a Satanás: vete de mí, Satanás, porque escrito está. Vete de mí. Le dio una orden con autoridad. Yo no tengo nada que ver con vos. Hay momentos donde usted tiene que tomar al toro por las astas, ¿sí? Y ponerlo en su lugar. Ejercer la autoridad que el Señor le da. El desierto, hermano, provee oportunidades únicas para afianzarse a través de las pruebas. Es la oportunidad que se te brinda para demostrar de qué material estás hecho. Si te has levantado sobre la arena o realmente te has cimentado sobre la roca inamovible de los siglos. Amén. Así que las pruebas son oportunidades para demostrar que realmente amas al Señor y que no estás hecho de cristal, al punto que las pruebas te rompen todo, te hacen añicos. Finalmente, quiero dejar algunas enseñanzas prácticas que nos da este tiempo o esta temporada de pruebas. Cuando Dios te pone a prueba, es para perfeccionarte. Vieron que hay gente que dice: estoy pasando por prueba, pastor. Y otra me dicen: estoy pasando por luchas. ¿Qué diferencia hay entre la lucha y la prueba? Cuando Dios te pone a prueba es para perfeccionarte y sacar lo mejor de ti. Cuando el enemigo te tienta y uno está luchado, es para arruinarte y para sacar lo peor de ti. ¿Sí? Dios te prueba para perfeccionarte, capacitarte y sacar lo mejor. El enemigo te tienta para arruinarte y sacar lo peor de ti. Hay ocasiones donde ambas se combinan, como por ejemplo en el caso del Señor. ¿Por qué se combinan? Porque así lo ha querido Dios, porque esa es su voluntad. En ocasiones Dios utiliza al diablo para probarte. Así que lo agarra una oreja y le dice: bueno, probame a este creyente. El diablo solamente actúa
con el consentimiento previo de Dios. El diablo no puede venir sobre su vida y hacer lo que a él se le antoja. Porque eso es lo que nosotros leemos en la palabra. El diablo solamente pudo ponerle una tremenda prueba a Job, porque ¿quién le dio el consentimiento? Dios. Es más, Dios mismo le habló a Satanás de Job, le dijo, vos que andás por toda la tierra, ¿no viste a mi siervo Job? Que es temeroso, apartado del mal, no peca, me ama. Y claro, el diablo comenzó con sus argumentos, ¿no? Claro, ¿cómo no te va a adorar si yo le quiero tocar, pero no puedo? Hay un cerco que le pusiste. Yo no puedo violar ese cerco. Pero quítale todo y vas a ver cómo no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Y qué dijo Dios? Bueno, vamos a probar a ver qué pasa. Y Dios le permitió. De una y otra forma, vemos en la palabra que esa es la forma, es decir, que el diablo no puede hacerte lo que quiere. Primeramente tiene que haber una aprobación de parte de Dios. ¿Se recuerda cuando Pedro andaba más o menos en la carne? Y no andaba tan espiritual como debía andar como creyente, como hijo de Dios. El Señor le dice, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es decir, que para tocarte, primeramente tiene que elevar un pedido al Padre. Claro, cuando andamos más o menos, por ahí es como que el diablo dice, bueno, se ve que este quiere andar conmigo. A ver, permitime, lo voy a zarandear un poco a ver de qué es lo que tiene esta persona. Si es cristiano o no. Por eso, antes de que el diablo te toque, tiene que haber una veña de parte de Dios Padre. El diablo no actúa entonces no actúa solo, sino con el consentimiento previo de Dios. Tiene que pedir permiso primeramente para zarandearte. Ahora también otra enseñanza, en Hebreos 2:18, la Biblia nos dice, por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, hablando de la vida del Señor, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso. La traducción más correcta es capaz para socorrer a los que son tentados. ¿Por qué o para qué fue tentado el Señor? Fue tentado para que Él pueda saber cómo socorrer a aquellos que también son tentados. El Señor es poderoso, es capaz de socorrerte en tu tentación, porque Él también fue tentado, dice la palabra del Señor. Cristo, en este sentido, fue capacitado. Y uno dirá, pero ¿cómo es que fue capacitado? ¿Acaso Él no es Dios? Pero claro, fue capacitado como hijo de hombre. Jesús es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Él fue capacitado en la tentación, en las pruebas, en el sufrimiento, para saber cómo socorrerte. Hoy Él es capaz de poder hacerlo porque pasó por lo mismo. Esto significa de que Dios nos capacita también a nosotros cuando somos tentados, cuando somos probados, de la misma manera. ¿Por qué usted es probado? Para que sepa cómo ayudar a aquel que también pasa por pruebas. En Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y permítame subrayar esto, aprendió. El Hijo del Hombre, Jesús, hombre, tuvo que aprender obediencia por lo que padeció. Es decir, que no le escapó al padecimiento porque para él era una escuela. Él aprendió a obedecer. ¿Cuántos saben que tienen que aprender a obedecer? ¿Sí? No sale así nomás, ¿no? ¿Usted cuando le manda una orden a su bebé, le obedece así de una? ¿De dos? La tercera vez le obedece,
no quiere obedecer, porque él tiene una voluntad rebelde, entonces usted tiene que enseñarle obediencia. ¿Y cómo le enseña a obedecer? Quebrando su voluntad. Y ahí utiliza el método que quiera, el que mejor le venga. La Biblia dice que utilice una varita, cosa que cuando la vea de vuelta, pero rápido va corriendo a obedecer. Entonces, no es que como Dios aprendió obediencia, no, Él lo sabe todo, tiene todo el poder, pero como hombre, Él aprendió cómo se debe ayudar a los hombres. Es decir, que no es solamente teoría, sino que también es una experiencia práctica por la cual pasó el Hijo de Dios y también vamos a pasar nosotros. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Saben que servir a Dios es servir al prójimo, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo ser una persona que pueda ayudar al prójimo y ayudarle en sus luchas, en sus pruebas? Bueno, siendo probado, aprendiendo en las pruebas y en las luchas, en las tribulaciones. Vas a padecer, vas a sufrir, pero todo eso va a ser un cúmulo de experiencia de tal forma que en algún momento alguien se te va a arrimar y vas a poder instruirle, porque no solamente tenés teoría, tenés práctica también. Pasaste por una práctica que realmente te ayuda. ¿Sabe que una vuelta en Casilda teníamos un montón de chiquitos revoltosos? No como acá. No hacían caso. Y yo me acuerdo que recién era casado. Y agarré la Biblia y le empecé a enseñar cómo hay que criar a los hijos. Y todos los meses venía un supervisor de la obra y me decía que le rinda cuenta de lo que estaba haciendo la obra. Entonces le dije lo que prediqué un día, lo que prediqué otro día, y un domingo le digo al anciano, prediqué sobre esto, porque hay una necesidad de saber cómo educar a los hijos y cómo criarlos en el Señor, porque no es lo mismo criarlo como nos criaron los padres que criarlo en el Señor. Y el hermano este anciano siempre tenía una forma de ser que cerraba los ojos así y me escuchaba, y cerrando el ojo nomás. Y llegó un momento cuando le dije eso, abrí los ojos. Se ve que cuando le dije, abrió los ojos así, me miró y me dice, qué bueno, dice. ¿Y cómo hiciste? Entonces le mostré los versículos así. Qué bárbaro, dice. Yo la verdad que me sorprendo, dice, porque esa enseñanza tendría que darlo una persona que tiene hijos y que sabe de lo que está hablando. Pero yo le dije, pero yo único que estoy hablando es de la palabra de Dios. Sí, me dice, pero no es lo mismo una persona que no tiene hijo hablar de los hijos de una persona que a lo mejor tiene 7, 8 hijos y que le ha tocado criarlos. Las personas por lo general van a escuchar al otro que tiene la experiencia. Yo lo quedé mirando, tragué saliva, pero dije, tiene razón, no es lo mismo. Pero me animé igual y hice lo que pude. Después cuando tuve a la primera, después tuve al segundo, después tuve a la tercera, ahí me di cuenta de lo que realmente me estaba diciendo. La cuarta vino re bien. Pero no es lo mismo, ¿no? Cuando vos te arrimas al Señor y le decís, Señor, yo estoy pasando por esto, aquello y lo otro, ¿sabe qué te dice el Señor? Yo también lo pasé. Yo también lo pasé. Sé de lo que me está hablando. Sé cómo ayudarte, sé cómo socorrerte. Así que confía en mí. Dios llevó al desierto a Jesús para demostrar su poder sobre Satanás y sobre el pecado. Porque una cosa es tener poder y otra cosa muy diferente es demostrarlo. ¿Se da cuenta de lo que le digo? Una cosa es decir que tiene poder, otra cosa es demostrarlo. ¿Y cómo se demuestra el poder? En la arena de la lucha, del combate. Yo recuerdo una vuelta que venía mi papá
y a él le gustaba jugar pulseadas. ¿Saben lo que es la pulseada? Medir la fuerza que uno tiene, ¿no? Así que nos sentaba uno por uno a los hijos, éramos 3 varones, y decía, vení vos a ver, vamos a jugar pulseada, y estábamos ahí. ¿Y qué? Nos ganaba. Nos ganaba una vez, nos ganaba 2 veces, y hacíamos fuerza, dice, hacé fuerza. Y hacíamos fuerza, pero él con un dedo nos ganaba así, hasta que fuimos creciendo. Y ya le costaba bastante hacer alarde de su fuerza, ¿no? Pero siempre nos ganaba. Hasta que hubo un día en que uno de mis hermanos le ganó. Cuando le ganó, ahí abrió los ojos, ¿no? Porque se dio cuenta que había una persona que tenía más poder que él. Bueno, lo mismo pasa con Jesús. Jesús tiene todo el poder, pero agarró el Espíritu Santo, lo llevó al desierto, así que vos tenés poder, bueno, hay que demostrar ese poder. ¿Y quién es el adversario? El cabecilla principal de la oposición, el diablo. Así que tráiganlo, a ver qué pasa. Y se midió con el adversario, el diablo. Le ganó una vez, casi digo lo reventó. Le ganó por segunda vez y le ganó por tercera vez y el diablo salió huyendo. Amén. No solamente dijo que tenía poder, demostró y después siguió diciendo, a ver, venga otro más. ¿Dónde está el segundo, el tercero? Porque ahí se dio cuenta que estaba capacitado, ungido, lleno del Espíritu para hacerle frente a la oposición. Allí no solamente ganó nuestra admiración porque nosotros quizás le aplaudiríamos, nos gozaríamos, sino que también ganó el derecho de ser el mejor ayudador que nosotros podamos tener. Amén. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que seguir su ejemplo, sus pisadas. Así que si en algún momento no sabemos cómo luchar contra nuestro adversario el diablo, el Señor viene y te dice, mira, déjame a mí que yo te enseño cómo se hace. Jesús es nuestro modelo para salir triunfante en una tentación. Hebreos 12, capítulo 12, versículo 1 y 2, dice en un momento, puesto los ojos en Jesús. Él es nuestro ejemplo a imitar. Triunfó como hijo de hombre. Esta tentación que tuvo en el desierto con Satanás, no la hizo como hijo de Dios, sino como hijo de hombre, como ser humano. En la tentación, Jesús nos dejó como un ejemplo a seguir. Si usted quiere poner los ojos en Jesús, tiene que entender que Él primeramente oró. Oró y en algún momento enseñó. Dice, cuando oren, digan, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Oró y le dijo, velen, oren para no entrar en tentación. Pero también otra de las cosas que él hizo fue citar constantemente una y otra vez las Escrituras. Porque es la palabra de Dios la que lo puso en su lugar al diablo. Y perseveró, es decir, que resistió. Por eso Pedro en algún momento dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Él fue tentado para darnos confianza. ¿Por qué? Porque no hay uno solo en esta noche que pueda hacerle frente en su propia fuerza a Satanás. Así que somos débiles en la tentación porque el diablo conoce nuestra parte débil también. Pero Cristo fue tentado para que experimente también nuestras mismas tentaciones. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, pues fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Gloria a Dios. Es decir que cabe la posibilidad de que en algún momento cedas ante la tentación. La tentación te gane y el diablo se burle de tu vida. Pero cuando es así podemos venir a alguien que se compadece de nosotros, porque sabe realmente qué es pasar por esas pruebas. Se compadece de nosotros. Jesús se compadece de ti. Tiene compasión. Mi hermano, Jesús fue tentado en todo como hombre, pero como hombre venció la tentación. Y si Él venció, entonces nosotros también podemos vencer. Recuerda que si eres hijo de Dios, que Él es fiel
para cumplir cada una de sus promesas. Y que prometió socorrerte, tirarte la mano, extenderte una mano en todo tipo de tentación que puedas pasar. Amén. Así que no estás solo. Él fue probado para mostrarnos el ejemplo de cómo podemos vencer en la tentación. Amén. Dependamos de Él en todo.